De manera que el señor Tuso Wilson, ya para el año 65, fíjense, es muy reciente, definió, ya concluyó lo que era la tectónica de placas y definió un total de 15 placas litosféricas, entre placas grandes y placas menores. Hay muchísimas más de menor tamaño, pero digamos que estas son las más importantes. Por ahí vamos a hacer un ejercicio para que ustedes mismos identifiquen cuáles son las grandes placas y cuáles son las placas más pequeñas. Además, para ese momento se definieron los tipos importantes de fallas, que lo vamos a ver ahorita, y los tipos de bordes de placas, y de eso es lo que voy a hablar a continuación. Si tenemos esta configuración de placas, ¿verdad? En la siguiente lámina podemos ver cómo estas placas están interactuando. Va a haber lugares de la Tierra en que esas placas están convergiendo y se están uniendo, si se quiere, ¿ve? Pero no pasa esto, sino que pasa una gran presión, ¿verdad? Y como ya dijimos, siempre la placa más densa y más pesada se va a hundir, o sea, no va a ceder, se va a hundir. Y estos son lugares donde hay conversión de placas, pero ya vamos a ver que esa conversión de placas pues se puede dar en placa oceánica con placa oceánica, en placa continental pero con placa continental y en placa oceánica con placa continental. Dependiendo de qué tipo de placa está interactuando con la otra, se van a generar diferentes procesos. Hay otros lugares en los cuales las placas no se están uniendo, sino que se están separando. Y esas son placas divergentes. Es lo que ocurre precisamente en la dorsal oceánica del Atlántico y en las dorsales oceánicas en general. Es decir, en el centro de los océanos vamos a encontrar dorsales oceánicas, que son lugares en donde las placas se están separando y se está formando corteza oceánica, se está formando la dorsal y por tanto se está generando la expansión de los océanos. Y existe un tercer tipo de conversión de placa, de convergencia de placa, que se denomina transformante. En este caso, una placa lo que hace simplemente es moverse en esta dirección. O sea, no es ni que se une ni que se separa, sino que simplemente una se traslada de manera lateral respecto de la otra y se denomina un borde transformante. En este caso no hay ni hundimiento, ni separación, o sea, ni creación, ni destrucción de corteza, sino simplemente hay movimientos laterales como tal. Vamos a tener principalmente tres tipos de bordes convergentes. En primer caso, que una placa oceánica se hunda por debajo de una placa continental y es lo que va a generar arcos volcánicos continentales. Es el caso de la Gran Cordillera de los Andes, donde la placa de Nazca, que es principalmente oceánica, se está hundiendo por debajo de la placa suramericana, que es netamente continental. Este proceso produce intensa actividad volcánica, como la que ocurre precisamente en toda la cordillera de los Andes. El segundo caso es que choquen dos placas oceánicas. En este caso lo que se va a producir son arcos de islas volcánicas y es lo que ocurre precisamente en el arco de islas del Pacífico o el arco de islas de las Antillas Mayores. Observen que siempre una placa que es más densa que la otra se va a hundir por debajo de la placa compañera, haciendo que se produzca precisamente el proceso de subducción por el hundimiento de la placa, que es lo que va a producir la actividad volcánica al fracturar la corteza y permitir el ingreso de magma a superficie. Y este proceso de hundimiento y de subducción va a provocar la aparición de grandes fosas oceánicas, que son enormes depresiones que existen dentro de la corteza oceánica. Por último tenemos la colisión de una placa continental contra otra continental y en este caso lo que va a haber es choque de las placas y engrosamiento de estas. Al ser del mismo tipo, pues digamos que la subducción va a ser más ligera. No es que no se dé, pero va a ser mucho más ligera y va a provocar pues una gran elevación de este tipo de corteza. De hecho, los ejemplos son la cordillera de los Alpes y la cordillera del Himalaya, que es la más alta o la que posee los picos más altos de todo el planeta. Está el monte Everest, que tiene más de 8.000 metros de altitud. ¿Qué es lo que genera el movimiento de las placas tectónicas? O sea, ¿qué es lo que no pudo explicar Alfred Wegener? Esa lámina que les coloco allí, de la dinámica interna y los procesos asociados, pues nos intenta resumir un poco ese proceso, ¿no? Al conocer ya que la astenófora es el manto o la parte superior del manto que se encuentra en estado de fusión parcial, pues ahí lo que hay es calor, ¿sí? Y la Tierra lo que tiene es un incremento de calor con la profundidad. Ese calor
ese calor va a intentar siempre salir a la superficie. Así como cuando ustedes colocan una olla de agua y el agua comienza a hervir y comienza a salir que burbujas. El agua, lo más caliente va a comenzar a fluir y va hacia arriba. Lo mismo sucede a nivel macro en el interior de la Tierra. La Tierra tiene un calor geotérmico que va a intentar salir a la superficie. ¿Qué sucede? Que lo que hay arriba, lo que pasó en nuestra corteza, ¿verdad?, es que se enfrió y se generó un manto rocoso que es absolutamente rígido y frío y que tiene una poca conducción calórica. Las rocas son bajas, o sea, transmiten poco el calor. De manera que entonces lo que hace es que ese calor intenta salir, pero lo hace a través de los volcanes y de las fracturas que puedan generarse en la corteza como tal. Entonces, este calor que intenta salir como una olla hirviendo, ¿verdad?, se llaman corrientes convectivas, y ahí lo ven. Donde intenta salir es en las partes donde se está dividiendo o separando la corteza de un lado a otro. Ahí hay una corriente convectiva de calor que quiere salir a la superficie y ahí se genera entonces la generación de corteza nueva. Mientras tanto, en otros lugares, ¿verdad?, a la par, que la corteza oceánica ya está más fría, más densa, lo que está pasando es, ¿qué pasa con lo frío y lo denso? Baja. ¿Y qué pasa con lo caliente? Asciende. Es algo muy, digamos, parecido a lo que explicábamos con las corrientes de aire en la atmósfera, que hablábamos de corrientes frías que descienden y corrientes calientes que se hacen menos densas y que ascienden. Más o menos, digamos, una analogía podemos hacer con lo que sucede en el magma. Los lugares más calientes de ese magma, ¿verdad?, van a generar corrientes convectivas en ascenso en el magma, que generan entonces las placas divergentes, y vamos a tener lugares en donde las placas se están hundiendo, generando lo que se conoce como subducción. Si en un lado asciende y en otro lado desciende, lo que se está generando es exactamente como cinturones que están moviendo a lo largo de todo el globo terráqueo, moviendo las placas tectónicas. Mientras exista calor en el núcleo de la Tierra y en el interior de la Tierra, va a existir movimientos de las placas, porque la Tierra realmente se sigue formando, todo el tiempo se sigue formando.